Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Quisiera saber si se puede ver la lámina de la clase. Sí, doctora, sí se aprecia. Ah, excelente. A ver, vamos a desarrollar la clase del día de hoy, pero quería empezar haciendo algunas preguntas. A ver, ¿se encuentra la alumna Arias Carguas Nelia? Sí, doctora, soy yo. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí, tardes. Buenas tardes. Ya. Mira, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes tú por espondiloartropatía seronegativa? Bien, son las patologías producidas en... bueno, había leído que, o sea, que son negativas a aquellas, a dos marcadores, o sea, tienen ausencia de factor reumatoide, tienen también ausencia de nódulos reumatoideos. Por ese lado se van a diferenciar de las enfermedades reumatoideas. Y bueno, tienen compromiso de inflamación de tendones, ligamentos, cápsulas articulares, entre eso. Y espondiloartropatías también, ya, se mencionaba también que eran unas patologías que se producían de manera axial frecuentemente, y si fuese en caso de que no sea axial, que sea periférico, claro, era solamente, era asimétrico. Ajá. Ya. En lo que se refiere a las espondiloartropatías seronegativas, básicamente es porque se van a comprometer, como lo has dicho, con las articulaciones del esqueleto axial, predominantemente, ¿no? Entonces va a predominar un compromiso de las articulaciones sacroiliacas, columna lumbar, columna dorsal, columna cervical, como vemos en la lámina. Ese va a ser nuestro centro de referencia, nuestro centro de observación principal. O sea, decimos espondiloartropatías seronegativas, al toque pensamos en la columna, que ahí por ahí va a empezar el problema y el paciente nos va a relatar sus síntomas. Seronegativas, como lo has dicho, porque los anticuerpos cuando solicitamos el factor reumatoideo y también los anticuerpos anticitrulinados son negativos, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre general. Pero luego ya vamos a ver que existen varias patologías con sus características cada una de ellas y que va a formar la gran familia de este grupo de enfermedades. Además, también lo has mencionado y me parece bien, que existe un compromiso extraarticular y este compromiso extraarticular sí está muy relacionado ya a signos patognomónicos de este grupo de enfermedades, ¿no? Básicamente compromisos de tendones, entesitis, dactilitis, que lo vamos a desarrollar en la clase. Entonces, correcto, tienes una idea bastante este, general importante sobre el grupo de enfermedades que vamos a llevar, totalmente diferente a lo que vimos ayer en la artritis reumatoide, donde predominaba el compromiso periférico. Ahora, también debemos de recalcar que las espondiloartropatías seronegativas también pueden tener un compromiso a nivel periférico, pero por lo general, como tú también lo has mencionado, es de un compromiso de oligoartritis y asimétrico. Entonces, si queremos hacer una diferenciación entre la artritis reumatoide y las espondiloartropatías seronegativas, desde el punto de vista del compromiso o del síndrome articular periférico, en la artritis reumatoide lo que predomina es un patrón de poliartritis simétrico. En cambio, en las espondiloartropatías seronegativas es un patrón de
oligoartritis asimétrico. Muchas veces a predominio de miembros inferiores. Entonces, hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Si pedimos los anticuerpos, factor reumatoide anti-CCP, en la artritis reumatoide, positivo. En las espondilatopatías negativas, negativo estos marcadores. Los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en cualquiera de las dos patologías, pero a títulos bajitos, ¿no? Nódulo reumatoideo lo vamos a encontrar en la artritis reumatoide. Obvio, en las espondilatopatías seronegativas no lo va a ver. Como que dactilitis, entesitis, que lo vamos a encontrar en las espondilatopatías seronegativas, en la artritis reumatoide no hay. Entonces así podemos nosotros hacer algunos cuadros diferenciales dentro de una patología y otra, y eso también nos va a servir para poder nosotros recordar mejor, ¿no? Cada una de estas patologías reumatológicas. Muy bien, vamos a desarrollar la clase y vamos a ver que existen criterios de clasificación dentro de las espondilatopatías seronegativas, ¿no? Que es un grupo de enfermedades. El criterio mayor es que exista dolor lumbar, o sea, es un paciente que va a venir a la consulta refiriendo un dolor tipo inflamatorio a nivel de la columna, ¿no? Lumbar es lo más típico, pero también puede ser a nivel de sus ilíacas, de su columna dorsal, cervical. Sinovitis asimétrica, periférica, de predominio de miembros inferiores. Entonces, esos serían los criterios, digamos, principales que puede traer el paciente y ya nosotros debemos de sospechar de este grupo de patologías. A diferencia que venga el paciente diciendo, vengo porque me duelen mis manos, mis nudillos de las manos, tengo rigidez, mis manos amanecen tiesas, duras, una rigidez matutina más de 1 hora, ¿no? En manos. Entonces ya ese patrón ya me estoy imaginando que probablemente sea un cuadro de una artritis reumatoide. En cambio, si me hablan de columna, tengo que pensar en las espondilatopatías seronegativas. Criterios menores puede tener este grupo de patologías, antecedentes familiares de cualquiera de las espondilatopatías seronegativas, que puede ser que el paciente tenga un familiar, madre, padre, que tenga espondilitis anquilosante, generalmente varones, porque vamos a ver más adelante que aquí, otra diferencia con la artritis reumatoide, predomina en mujeres. En cambio, en este grupo de patologías lo vamos a ver más en varones. Antecedentes pues de que un familiar tenga, ¿no? Espondilitis anquilosante, de repente tiene artritis psoriásica, etc. Entonces es importante la anamnesis, ¿no? Los antecedentes familiares que trae este paciente. Psoriasis que tenga el paciente, a veces el paciente no nos dice, o de repente ni se da cuenta, porque hay psoriasis que es muy puntual, ¿no? Que a veces está detrás de la oreja, un poquito en el cuero cabelludo y no es muy evidente. Entonces a veces el paciente se le pasa, no sé, no nos dice, y a veces en el examen clínico estamos determinando que existe esta lesión. Enfermedad intestinal inflamatoria, que tengo un Crohn, en fin, que ya ha sido evaluado por un gastroenterólogo. La presencia de uretritis, esto es importante, uretritis, cervicitis o diarrea. Este es también un concepto que no lo hemos visto en artritis reumatoide, que el paciente experimente una infección previa antes de desarrollar el cuadro de artritis que lo lleva a la consulta. Por lo general esto lo vemos más cuando el compromiso predomina a nivel de articulaciones periféricas, ¿no? Entonces el paciente viene y dice, bueno, yo he tenido una diarrea que duró 4 o 5 días, se limitó, y ahora ha pasado una semana y se me ha hinchado la rodilla y está inflamada, estoy cojeando y bueno, vengo acá para que me vean mi rodilla, ¿no? Entonces es importante preguntar dentro de la anamnesis si es que hubo un cuadro infeccioso, que puede ser respiratorio, que puede ser genital, que puede ser gastrointestinal, ¿no? Preguntar, ¿en qué tiempo? Promedio, entre 3 a 4 semanas, antes que se desarrolle la artritis. El dolor glúteo alternante también es un síntoma que no lo vemos en un paciente con artritis reumatoide, ¿no? Que experimente un dolor en esa zona y que, bueno, le causa mucho disconfort. Y la presencia de entesopatía, que viene a ser la inflamación donde se inserta el tendón, y la sacroileitis, ¿no? Dolor en las articulaciones sacroiliacas, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces,
es importante determinar, ¿no? Para decir que estamos frente a ese grupo de patologías, que tengamos por lo menos el criterio mayor y alguno de los criterios menores mencionados para nosotros llegar a sospechar de ese grupo de patologías. Y así tenemos pues la familia de las espondilotopatías seronegativas. Vamos a tener la espondilitis anquilosante, que es la clase que vamos a desarrollar, la artritis reactiva, que es bastante frecuente, que también vamos a desarrollar, la artritis psoriásica, que esta clase no se va a explicar, pero podemos decirles que es un paciente pues que tiene antecedentes de psoriasis, las lesiones típicas escamativas en diferentes partes del cuerpo, y que luego desarrolla un cuadro de artritis, que puede ser, en esa situación, en estos grupos de pacientes, puede ser un patrón de oligoartritis, puede ser un poliartritis también, pero ahí el compromiso más es de las interfalángicas distales. También podemos encontrar la espondiloartritis juvenil y aquellas espondiloartritis que son indiferenciadas, es decir, un paciente que tiene uno que otro síntoma o signo, pero no define una de las patologías mencionadas, ¿no? Del 1 al 5. Entonces, cuando no tenemos todos los criterios claros, lo ponemos como las espondiloartritis indiferenciadas. A veces ya con la evolución llegamos a determinar cuál de las enfermedades mencionadas es la que tiene el paciente. La frecuencia, la etiología es desconocida. Se habla que hay una interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿no? Hay una gran asociación aquí, también debemos recordar, con el HLA-B27, así como ya hablábamos del HLA-DR4 con la artritis reumatoide, aquí hay una asociación muy importante entre el HLA-B27 y los pacientes con espondilotopatías seronegativas. Entonces, este marcador es muy resaltante. B27, vamos a encontrarlo positivo, generalmente cuando hay un compromiso axial crónico, y también en pacientes con uveitis. Y aquí un comentario, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que van al consultorio de oftalmología presentando una lesión típica de uveitis. El oftalmólogo lo determina. Entonces, inmediatamente el oftalmólogo hace una interconsulta a reumatología para hacer la búsqueda de alguna enfermedad sistémica, porque ya este colega está sospechando que de repente el paciente tiene alguna de estas patologías, ¿no? De las espondilotopatías. Entonces nos hace la interconsulta para poder determinar. A veces en ese momento solamente está la lesión oftalmológica, no hay ningún compromiso axial ni periférico. Entonces en esos casos nosotros podemos pedir el HLA-B27. Nos sale positivo, nosotros ya podríamos empezar un tratamiento, porque sabemos que más adelante este paciente podría ya desarrollar un cuadro clínico típico de ese grupo de enfermedades. Entonces, en esos casos nos puede ayudar mucho este B27. Recordar que otra diferencia con la artritis reumatoide desde el punto de vista de compromiso oftalmológico desarrolla la escleritis, ¿no? Algo típico. Y en las espondilotopatías seronegativas, la uveitis. Recordar, porque estos tips son muy importantes para sus exámenes que dan ustedes. Bueno, esto es un poco de tecnología, la ortodélica ya estoy enseñando. Criterios del dolor axial. Aquí vamos a tener que manejar algunos conceptos para determinar, porque recuerden que hay muchos pacientes que van a la consulta con dolor lumbar, ¿no? Muchos. El dolor lumbar puede ser un dolor tipo mecánico, puede ser porque trabaja, carga peso, etc. Entonces nosotros debemos determinar si estamos frente a un dolor tipo inflamatorio. Entonces para eso nos menciona que existen unos criterios. Los criterios de Kalin habla de un dolor de inicio antes de los 40 años, que tiene una duración de más de 3 meses, inicio insidioso, rigidez matutina, en este caso la rigidez al levantarse, y que mejora con alguna actividad de ejercicio. Por lo menos 4 de estos 5, nosotros ya pensamos en un dolor axial tipo inflamatorio. Los criterios de Berlín habla que estén presentes estos criterios, este dolor más de 3 meses, rigidez mayor a 30 minutos, que mejora con el ejercicio y no con el reposo. Al despertar, están durmiendo y se despiertan en la segunda mitad de la noche por una lumbalgia, ¿no? Entonces,
típico del dolor axial inflamatorio. Y también la presencia de dolor glúteo alternante, por lo menos 2 de 5 de los criterios mencionados. Entonces, cuando venga un paciente a la consulta con lumbalgia, determinar si es un dolor tipo mecánico o inflamatorio. De sospechar que sea inflamatorio, inmediatamente pensar en las espondilotopatías seronegativas. Las clínicas. Entonces, ahora sí vamos a desarrollar lo que viene a ser la espondilitis anquilosante, ¿no? Esta es una enfermedad prototipo, o sea, si a mí me dicen cuál es la enfermedad patognomónica de las espondilotopatías seronegativas, la espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo a través de los años existe un compromiso del esqueleto axial muy significativo. Miren el individuo en el año 1947 con su columna recta, de forma adecuada, con todas las curvaturas fisiológicas. En 10 años, ¿cómo cambia esta columna? Ya vemos una cifosis dorsal demasiado marcada, una disminución en el espacio entre la caja torácica y los huesitos de la cadera, las rodillas tienden a estar en flexión, ¿no? Y como que se va perdiendo la estatura. Y este mentoncito tiene a salir hacia afuera. Luego de 10 años vemos que esto ya es mucho más marcado. La disminución de la altura, la cifosis dorsal, ya no hay ninguna diferencia entre el tórax y la cadera, todo está junto, los brazos están en flexión, las rodillas sumamente contracturadas y el uso de bastón para poder caminar, ¿no? Pasos lentos, pasitos pequeñitos. Y bueno, mucho más luego de 10 años. Entonces, esta enfermedad sí a través de los años va cambiando toda la anatomía de esta columna, ¿no? Que es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, mucho cuidado porque no debemos hacer el diagnóstico cuando el paciente está en esta etapa, sino cuando recién está empezando para evitar esta progresión tan limitante, ¿no? Con una gran incapacidad funcional. Entonces, esta lámina es muy significativa, recuérdenla siempre cuando ustedes están sospechando en un paciente de espondilitis anquilosante. Recordar, predominio en varones, 5-1. Después todas las demás patologías, artritis reumatoide, lupus, son patologías más en mujeres. Personas jóvenes, su incidencia aumenta a partir de la pubertad, máximo 25 años. El 1% de estos portadores tienen HLA-B27 y generalmente padecen de espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, siempre el antígeno HLA-B27. Recordar que existe aquí ya un concepto patognomónico de la espondilitis anquilosante, la entesitis, ¿no? La inflamación y proliferación ósea en la unión donde está el tendón con la superficie ósea. Cuando eso es muy crónico ya tiende a haber erosión. Entonces, la entesitis puede ser aquiliana, ¿no? Acá tenemos, es la típica, la del tendón de Aquiles, la fascia plantar en el calcáneo, en el tendón patelar, en el tubérculo tibial, en las cabezas de los metatarsos, en la inserción ligamentaria de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, en diferentes puntos se puede desarrollar la entesitis. Si tenemos un paciente joven con espondilitis anquilosante, el cuadro clínico que trae ese paciente, por lo general, es de artritis, cuando es joven, ¿no? Y un cuadro de entesitis periférica, ¿no? Es decir, el paciente que viene a la consulta, mi rodilla se ha inflamado, está sumamente hinchado, aumento de volumen, y tengo un dolor en el talón, y la parte posterior del talón está hinchado y no puedo caminar, ¿no? Entonces, el joven viene así, monoartritis o de repente oligoartritis, a predominio de miembros inferiores y entesitis. Es lo más típico. En cambio, si es un paciente adulto, ¿no? De repente tiene 40, 50 años, en este paciente el cuadro clínico es diferente. Va a venir más por un dolor tipo lumbar. Sacroiliacas, dolor a nivel de articulación sacroiliaca, lumbar, dorsal, y por lo general es ascendente. Va subiendo, ¿no? Sacroiliacas, lumbar, dorsal, cervical. Y vamos a ver todo como hemos visto en esta lámina de cómo se dan los cambios de la columna a través de los años, ¿no? De las décadas. Entonces, recordar que las características clínicas van a cambiar, van a ser diferentes si es un paciente joven o una persona adulta, ¿no?
el cuadro clínico en la espondilitis anquilosante. Siempre recordar el compromiso de las áreas que actúan a nivel de la espondilitis anquilosante, la columna axial, ¿no? Empezando de las sacroiliacas, a nivel lumbar, dorsal, cervical. Y también puede haber compromiso periférico, sí, pero es oligoartritis asimétrico y a predominio de miembros inferiores. Ese es el patrón articular. Puede estar uno, los dos, ¿no? O uno de ellos. Ya eso va a depender de la edad del paciente. O los dos a la vez. La sintomatología se divide en manifestaciones musculoesqueléticas y las extraarticulares. Las musculoesqueléticas ya lo hemos mencionado, dolor axial, inflamatorio y rigidez. A predominio de inflamación se presenta dolor dorsolumbar, el cual es crónico, progresivo, asociado a rigidez, más intenso y duradero durante el reposo prolongado, en particular nocturno, ¿no? Mucho dolor a nivel cuando están descansando, se despiertan, ¿no? Reducción de la movilidad de 8 a 10 años de afección, lo que vimos en la lámina típica del paciente con espondilitis anquilosante. Son comunes en la población y lo que les mencionaba anteriormente, que es muy común las lumbalgias, ¿no? Pero las lumbalgias tipos mecánicos. Entonces aquí recordar los criterios de Calin, los criterios que hemos mencionado para ver que este dolor lumbar es tipo inflamatorio. Con la finalidad de facilitar el reconocimiento se han propuesto criterios clínicos de sospecha. Y así tenemos, por ejemplo, la edad de presentación aproximadamente de 40 a 45 años para sospechar en un dolor dorsolumbar inflamatorio, como dijimos, se ve más en personas adultas, consistencia y cronicidad más de 3 meses, predominio nocturno e interferencia del sueño en la segunda mitad de la noche, rigidez matinal, dificultad para levantarse en la mañana, ¿no? Incorporarse de la cama, mejoría con la actividad física moderada, y generalmente aumenta con una actividad física mayor, ¿no? O sea, de todas maneras, si va a hacer, pues, no sé, pesas, va a cargar cosas, definitivamente ya esa actividad va a generar mucho dolor. La sacroileitis. Dolor en las articulaciones sacroiliacas también puede significar un dolor glúteo alternante. El dolor ascendente, sacroiliacas, lumbar, dorsal, cervical. La región torácica, como hay articulaciones costovertebrales y esternocostales, puede haber dolor cuando toman aire, al bostezar o toser, ¿no? Entonces, esto también a veces dentro de la clínica es importante preguntar, ¿no? O a veces ellos mismos nos dicen, ¿no? Cada vez que yo tomo aire me duele toda esta zona. Entonces, sospechar pues que estas articulaciones también pueden estar comprometidas. Artritis periférica. Comienzo agudo, predomina en las extremidades inferiores, entonces vamos a encontrar una inflamación, sinovitis, derrame, líquido inflamatorio aumentado en las articulaciones de las rodillas, puede ser el tobillo, en los dedos del pie, ¿no? Vamos a encontrar los famosos signos de oleada, signo del témpano en la rodilla. Típicamente es un cuadro de oligoartritis asimétrico y obvio se va a acompañar de signos inflamatorios muy prominentes. Inflamación, aumento de volumen en las articulaciones comprometidas. Dactilitis, son los llamados dedos en salchicha. ¿Qué significa esto? Que se inflama todo el componente de la articulación de estos dedos, que puede ser en pies, que es lo más significativo, a veces en manos, y se inflama todo, articulación, tendones, ligamentos, la fascia, músculo, todo el componente. Y se ve tal como dice, pues, en salchicha, ¿no? Entonces, tenemos acá el dedo en salchicha. Todo está inflamado. A diferencia de la artritis reumatoide, lo que se inflamaba era la articulación, solo la articulación. Aquí todo el componente. Tendones, ligamentos, aponeurosis, articulación, ¿no? Típico en los dedos de la mano y también lo podemos ver en los dedos del pie, ¿no? Y un dolor muy exquisito, ¿eh? Muy exquisito. Artritis podemos encontrar en la rodilla con derrame a nivel de la articulación,
signos inflamatorios, ¿no? Muy evidentes. Generalmente aquí hacemos una artrocentesis, ¿no? Un estudio de líquido sinovial para encontrar las características y generalmente es un líquido inflamatorio. La entesitis aquiliana, ¿no? Aumento de volumen. Lo paramos al paciente en bipedestación y vamos a ver cómo está este aumento de volumen y a la palpación un dolor muy exquisito. Y bueno, compromiso de las sacroiliacas. Olvidarnos del test de Schober, importante que en semiología se les enseñaba, para poder determinar pues que hay compromiso de la articulación sacroiliaca, ¿no? Las asimetrías de estas articulaciones, ¿no? Acá está el test de Schober que se debe de aplicar en los pacientes que sospechamos de una espondilitis anquilosante. En la radiografía, la elección axial inicia en las articulaciones sacroiliacas y estas van a ir ascendiendo de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente. Vamos a pedir las radiografías. Una radiografía de articulación sacroiliaca, ojo, no es lo mismo que una radiografía de pelvis, no confundir. Las articulaciones sacroiliacas se evalúan en un ángulo de flexión de 15 grados y en la orden de rayos X ustedes van a poner paciente con sospecha de espondilitis anquilosante, radiografía de sacroiliacas, comparativas las dos, en ángulo de flexión en 15 grados. Eso le llaman maniobra de Ferguson. Y el tecnólogo, que es el que va a tomar la placa, claramente lo tiene que realizar para poder evidenciar esta articulación. De lo contrario, nos da una radiografía de caderas y no nos va a ayudar en nada. Entonces, hacer un texto para que se oriente el tecnólogo y haga una buena toma de la radiografía. ¿Cuáles son las alteraciones? 0 cuando está normal, es articulación sacroiliaca. 1 cuando hay alteraciones específicas. 2 cuando hay pérdida de definición de los bordes articulares con esclerosis y erosiones. 3 cuando hay sacroileitis moderada o avanzada con 1 o más erosiones con esclerosis, ensanchamiento o anquilosis parcial del espacio articular. Y 4 cuando ya existe una anquilosis total, con o sin esclerosis secundaria, prácticamente ya aparece un solo hueso, ¿no? No hay separación. Entonces, esto lo solicitamos en la radiografía y evidenciamos los cambios si es unilateral o bilateral. Cambios en la columna que se va desarrollando, pues acá tenemos una columna normal, pero progresivamente se va produciendo la inflamación en cada una de las vértebras y luego ya comienzan a fusionarse una con otra, produciéndose una columna muy recta, ¿no? Que no tiene movilidad y va a generar mucho dolor en este paciente, ¿no? Ya en una espondilitis anquilosante avanzada, ya no hay flexibilidad en la columna y es muy doloroso. La radiografía, no olvidarnos, solicitar pues las sacroiliacas con las indicaciones, la dorsal, la lumbar y vamos viendo cómo se van produciendo estos puentes óseos entre uno y otro y la famosa pues columna de bambú recta, sumamente recta y aquí se van perdiendo las curvaturas fisiológicas que conocemos. Manifestaciones extraarticulares, no olvidarnos a nivel ocular la uveitis anterior aguda, patología inflamatoria idiopática de la porción anterior de la uvea, puede ser unilateral o episódica. Puede haber hiperemia conjuntival, fotofobia y visión borrosa. Sinequias entre el cristalino e iris y cataratas. En la cámara anterior, con la lámpara de hendidura, revela el acúmulo de células inflamatorias secundario a la ruptura de la barrera hematoacuosa. Entonces, si tenemos un paciente que ya le hacemos el diagnóstico de una espondilitis anquilosante, preguntar si hay molestias oculares, si nos dice que no, hagamos una interconsulta de oftalmología para poder determinar algún cambio precoz que se pueda dar y dar un tratamiento para evitar complicaciones, ¿no? Desde el punto de vista oftalmológico. Y viceversa, ¿no? Si están de repente en oftalmología y encuentran alguna lesión tipo uveitis, interconsulta a reumatología. Manifestaciones cardiovasculares, puede haber aortitis basal y valvular,
Puede haber compromiso renal, es raro, pero se puede desarrollar, igual como vimos en la artritis reumatoide, luego de muchos años de tiempo de enfermedad, puede darse una amiloidosis secundaria. Proteinuria progresiva y disminución de la filtración glomerular. Compromiso pulmonar, puede haber una neumopatía restrictiva extrínseca por la afección de los a nivel costoesternal y costovertebral, ¿no? No puede respirar, no puede hacer una buena respiración, ¿no?, adecuada, entonces puede haber esos tipos de complicaciones a nivel neumológico. Neurológicas, puede haber traumatismo sobre la columna, consecuencias de progresión de la luxación, puede haber atlantoxoidea y mielopatías secundarias, ¿no? Mucho cuidado con la columna cervical. Eso sí, siempre solicitar una radiografía y en algunos casos extremos una resonancia si es que hay sospecha de alguna luxación, que es una emergencia. Compromiso gastrointestinal, hasta el 60% de los pacientes con espondilitis anquilosante pueden desarrollar una inflamación intestinal asintomática. La región distal del ilio y en la región proximal del colon. En el laboratorio general podemos encontrar los parámetros de inflamación, que son la velocidad de sedimentación y proteína C reactiva acelerados. Puede mostrar anemia normocítica normocrónica y se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Si hacemos un estudio de líquido sinovial, vamos a encontrar características inflamatorias con cultivos y estudios de cristales negativos. Microbiología se puede utilizar para definir la asociación con alguna infección bacteriana. Se debe efectuar estudios bacteriológicos de acuerdo a la sospecha clínica. Y el HLA-B27, su valor diagnóstico es discutible, pero puede tener un valor pronóstico y a veces cuando tenemos síntomas un poco aislados o signos aislados y sospechamos de esta patología y queremos de alguna forma reforzarnos para iniciar un tratamiento, solicitar el HLA-B27. Para el diagnóstico tenemos los criterios clínicos: dolor lumbar más de 3 meses con rigidez que mejora con el ejercicio y no cede totalmente con el reposo, limitación del movimiento tanto en plano sagital como frontal, limitación de la expansión torácica, criterio radiológico, sacroileitis, grado mayor de 2 si es bilateral y grado 3 o 4 si es unilateral. Definitivo, espondilitis anquilosante definitiva, cuando tenemos un criterio radiológico más uno clínico. Y probable cuando tenemos 3 clínicos o solo uno radiológico, ¿no? Entonces en eso nos vamos a basar en el diagnóstico de espondilitis anquilosante. ¿Cómo vamos a tratar a un paciente con espondilitis anquilosante? Básicamente tenemos que controlar el dolor. El dolor es muy severo, sobre todo a nivel de la columna de compromiso axial. Entonces nosotros vamos a tener que controlar este dolor con antiinflamatorios, siempre en dosis máximas y fraccionadas. Podemos usar cualquiera de los AINES que ustedes conocen tradicionales, naproxeno, la indometacina, el diclofenaco, etc. Si hay antecedentes de gastritis o de úlcera, entonces van a pasar a los AINES inhibidores del COX-2. Entonces ahí tenemos el etirocoxib de 90 miligramos. Esa sí es una dosis diaria, por decir, luego de su desayuno, ¿no? Luego podemos agregarle corticoides, podemos darle prednisonas en pequeñas dosis, 5 o 10 miligramos cuando el dolor es muy severo. Y luego tenemos que agregar nosotros ya los fármacos modificadores de la enfermedad. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, el clásico es la sulfasalazina, ¿no? Si me dicen, así como cuando decíamos artritis reumatoide, ¿cuál es el fármaco modificador de la enfermedad principal? Metotrexato. Pues aquí es la sulfasalazina, ¿no? Siempre debemos empezar con este fármaco. Si hay algún tipo de gastritis, de reacción adversa, etcétera, ya podemos nosotros cambiarlo y pasarlo a otro fármaco, como ahí sí sería el metotrexato, como segunda opción, o la leflunomida. Esta sulfasalazina viene de 500 miligramos, podemos darle 2 gramos al día, 2 gramos y medio, 3 gramos, vamos aumentando conforme vemos que vaya dando una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Una mejoría clínica. El tiempo siempre estamos en un promedio de 3 meses, que es donde ya deben de empezar a actuar estos fármacos modificadores de la enfermedad,
a 4 o 5 meses, y si no hay una buena respuesta ya tendríamos nosotros que agregar lo que viene a ser la terapia biológica. Pero vuelvo a repetir, siempre primero nuestro tratamiento convencional. De no mejorar, ahí recién ya planteamos la posibilidad, porque recuerden que ya el costo es alto, de una terapia biológica que en muchos de los casos a veces no se puede dar, pero se plantea, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los buscadores del TNF, anti-TNF, Etanercept, infliximab, con muy buenos resultados. La verdad que sí, ustedes tienen la oportunidad de, en un momento, de ver, sobre todo en salud, manejan estos fármacos con un poco más de frecuencia, van a ver qué alivio, qué eficacia en muy corto tiempo tiene este tipo de tratamiento en los pacientes, dándole un poco más de flexibilidad y movilidad en esa columna. Si el compromiso es en un joven, en donde viene con una inflamación de articulaciones periféricas, una rodilla, un tobillo, ahí podemos nosotros hacer la infiltración, ¿no? Previo estudio de líquido sinovial podemos poner un corticoide interarticular hasta 3 veces en un año, y eso va a dar una mejoría importante en la rodilla o el tobillo. También, o sea, eso se agrega, ¿no? O sea, definitivamente el paciente está con su sulfasalazina, su metotrexate, su antiinflamatorio, pero si tenemos una rodilla muy inflamada o un tobillo, agregamos una infiltración, ¿no? Sobre todo en jóvenes aplicamos esto. Luego tenemos que enviar al paciente a lo que es el tratamiento de medicina física y rehabilitación. Importantísimo, porque hay que recuperar toda la movilidad que este paciente ha perdido. Es decir, tenemos nosotros que darle, pues, una mejor calidad de vida, una mejor funcionalidad de esa columna, y eso se va a lograr con un sistema de fisioterapia de forma continua. Lo que más ayuda en este esquema es la hidroterapia. La hidroterapia, ¿no? La terapia en tanque de agua va a dar un mayor alivio. Y si es que no hay la posibilidad de ello, podemos enviarlo a que vayan a hacer natación, que les va a dar bastante mejoría en sus articulaciones axiales. Bien. Luego tenemos a la artritis reactiva. Este es otro grupo de patologías de alguna forma frecuente que ustedes van a ver. Es una artritis aséptica. ¿Por qué decimos aséptica? Porque si yo hago el estudio de líquido sinovial no voy a encontrar ningún germen, pero si hago algún estudio de cadena de reacción de polimerasa, puedo encontrar fracciones del germen. Esta es una artritis aséptica inducida por la respuesta del huésped a una infección entérica o urogenital. Es decir, el paciente ha tenido una infección, por decir, respiratoria, pasan unas 3, 4 semanas y desarrolla el cuadro de artritis. Ojo. Entonces, dentro de la anamnesis, cuando viene el paciente con una rodilla, un tobillo inflamado, siempre preguntar, ¿tuvo usted un cuadro infeccioso hace 3, 4 semanas? Y insistir, porque a veces se olvida. Y por ahí, sí, yo tuve diarrea 4 o 5 días. No, yo tengo una infección, una uretritis crónica, una cervicitis crónica. Entonces, por ahí está entrando este germen y produciendo ese cuadro de artritis que estamos viendo en la consulta o en la hospitalización. Fue descrita hace muchos años. Generalmente es el paciente con una triada clásica, que es la artritis, lo que vemos en la consulta cuando llega el paciente, la uretritis y la conjuntivitis. Muchas veces la conjuntivitis es efímera, no la podemos evaluar, o a veces el paciente no se da cuenta. La uretritis, a veces el paciente por temor no nos lo menciona, a veces hacemos una interconsulta de urología y ahí determinan esta infección, y la artritis, que es lo que lo trae a la consulta o a la hospitalización al paciente, ¿no? Si no están esos tres síntomas en el paciente, estaríamos hablando de un síndrome de Reiter incompleto. Los agentes causales determinados para la artritis reactiva tenemos la salmonela, la shigella, tenemos la yersinia, campylobacter, la clamidia, hay mucho sobre la clamidia, y la ureaplasma urealyticum. Bueno, esos son los gérmenes asociados.
Por lo general, este cuadro viene por episodios, ¿no? Entonces, el paciente se expone, por decir, a la clamidia, ¿no? Se infecta y luego de 3 a 4 semanas desarrolla la artritis, ¿no? Se le da el tratamiento, todo. Y si nuevamente se expone a este germen, otra vez desarrolla. Entonces, la clínica de estos pacientes es por episodio, ¿no? Muy diferente si comparamos con la artritis reumatoide, es una enfermedad crónica que está ahí siempre presente y vamos tratando. Aquí viene por episodios. Y si determinamos el agente causal, probablemente lo vamos a controlar y no vamos a encontrar un nuevo episodio de artritis, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ahora, la secuencia es artritis luego de 2 a 4 semanas después que tuvo diarrea o uretritis, ¿no? Ese es el cuadro típico. Esta uretritis puede ser asintomática y manifestarse solamente como una piuria séptica, ¿no? En el hombre habitualmente se encuentra disuria, secreción uretral, incluso epidimitis y prostatitis, ¿no? Entonces, la interconsulta de urología nos va a ayudar mucho a diferenciar estas características. Los síntomas constitucionales pueden ser fiebre, fatiga, baja de peso, malestar general. El compromiso articular predomina el periférico, con un compromiso de oligoartritis, ¿no? En una rodilla, un tobillo inflamado, con enrojecimiento, hinchazón y dolor, y afecta generalmente rodillas, tobillos y pies. Asimétrico a predominio de miembros inferiores, ¿no? Ese es el cuadro típico de esas artritis reactivas. ¿Se puede ver dactilitis? Sí, como vimos en la espondilitis anquilosante de los dedos del pie como resultado de artritis, tenocerobitis, periostitis, y el 50% de estos pacientes pueden tener dolor lumbar con compromiso axial. El 75% de estos pacientes también pueden presentar recurrencias episódicas, lo que le decía, ¿no? Se exponen al germen y desarrollan uno, otro y otro episodio. Y un 10% puede desarrollar espondilitis anquilosante, ¿no? Ojo con esas características, son variantes que se pueden dar. Podemos encontrar la tendinitis, pues la famosa tendinitis aquiliana, la dactilitis, pues el dedo en salchicha, ¿no? La sinovitis, el tobillo sumamente hinchado, ¿no? Características típicas en la artritis reactiva. Manifestaciones extraarticulares, sí, podemos encontrar oculares, conjuntivitis, uveitis, mucocutáneas, úlceras orales, queratoderma blenorrágica, balanitis ilcinada y onicolisis. En forma frecuente pueden estar descritas también la aortitis, bloqueo auriculoventricular, amiloidosis, podemos encontrar nefropatías por inmunoglobulina A, neuropatías periféricas, encefalopatías y mielitis transversa, ¿no? Con menos frecuencia. ¿Cómo es el laboratorio de la artritis reactiva? Ahí pasando a las lesiones. Este laboratorio se observa leucocitosis y trombocitosis, porque es un cuadro inflamatorio agudo. Elevación de los reactantes de fase aguda, velocidad de cementación, proteína C reactiva. Hipergamaglobulinemia, especialmente inmunoglobulina A. Si pedimos los marcadores, el factor reumatoideo y el anti-CCP, obvio, son negativos. El HLA-27 puede estar positivo hasta en el 80% de estos casos, y, obvio, la serología reumatológica negativa que les mencioné. El líquido sinovial, hacemos el estudio, es tipo inflamatorio. El cultivo de secreción uretral, si ya sabemos que esta es la lesión o de repente una lesión, un compromiso infeccioso digestivo, pues debemos hacer cultivo de estas secreciones y determinar el germen causal. Entonces aquí vamos a tratar la artritis, ¿no? La inflamación por la cual el paciente viene, pero a la vez también vamos a tratar el agente causal. Y así evitamos la exposición a un nuevo episodio. Entonces, también solicitar serologías de Yersinia, de clamidia, Campylobacter, técnicas de ampliación del DNA para clamidia, para determinar y aislar el germen causal, ¿no? Esa búsqueda a veces es un poco difícil, ¿no? Pero de ser posible nos ayudaría un montón para poder controlar mejor el caso y que no se repitan nuevos episodios de artritis reactiva, ¿no?
La radiología destaca la entesopatía calcánea y la sacroileitis unilateral, ¿no? La entesopatía. El tratamiento, pues debemos dar antiinflamatorios, bueno, podemos dar indometacina, diclofenaco, los naproxeno, los antiinflamatorios que ya ustedes conocen, los tradicionales, y de los inhibidores del COX-2, el etirocoxib como excelencia en dosis de 90 miligramos diario. Los corticoides podemos darlos en algunos casos, ¿no? Prednisona de 5 miligramos, 10, 15, no más, y usar los fármacos modificadores de la enfermedad. Aquí también consideramos la sulfasalazina como fármaco de elección, cuando vemos que este cuadro tiende a ser un poco crónico, ¿no? El metotrexate, si es que la sulfasalazina tiene alguna reacción adversa, nos podemos pasar a metotrexate o en algunos casos a la azatioprina. Antibióticos, sí. Aislamos el germen, tenemos que utilizar los antibióticos para evitar un nuevo episodio y también cambiar el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, la artritis reactiva lo vemos en aquellas personas que viven hacinados, ¿no? Las personas que están en la cárcel, los soldados que están en reclutamiento. Entonces, tratar pues de mejorar esas condiciones, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir. Y también algunas actividades, a veces de índole sexual, que pueden desencadenar este cuadro de artritis reactiva, ¿no? Entonces, cuidado con ello. ¿La infiltración podemos hacer? Sí, sí podemos hacer. Importante, porque si tiene la rodilla, el tobillito hinchado, pues una vez que ya hicimos el estudio del líquido sinovial, el cultivo, todo, nosotros podemos aplicar un corticoide para evitar que se vuelva nuevamente a inflamar la articulación y podemos hacerlo hasta 3 veces en un año, ¿no? No más. Previo siempre un cultivo del líquido sinovial, porque no vaya a ser que sea una artritis infecciosa. El germen ya está en la articulación y si nosotros ponemos un corticoide, obvio vamos a desarrollar un cuadro más severo. Entonces, cuidado con ello. Bien, ¿alguna pregunta sobre artritis reactiva o espondilitis anquilosante? Doctora, Doctora, Sí, sí. sí, Almeida, tú. En voz alta no escucho muy claro. ¿Aló? Sí, doctora, una pregunta, no me quedó claro esto del HLA B27, o sea, no pertenece al diagnóstico. No, no está dentro de los criterios de clasificación. Como ahí bien claro dice, es como pronóstico y para aquellos casos que tú sospechas, pero que no estás totalmente confirmado, tú lo puedes solicitar. Ese es un parámetro que te ayuda más para pronóstico, pero no está dentro de para el diagnóstico, ¿no? Entonces, solamente quedaría importante la sintomatología, Claro, la historia clínica, ¿no? Y claro. la placa radiográfica en todo caso, o Por también. supuesto. O sea, para eso te mostré ya los criterios. Entonces, tú te vas a basar en la clínica, los antecedentes, el examen clínico, los exámenes de radiografías, ¿no? Las radiografías en este caso de sacilíacas, en fin. Entonces, eso es lo que más te va a ayudar a ti para el diagnóstico. Pero si tú quieres reforzar o tienes una duda o de repente no reúne todos los criterios, como ponía el ejemplo del paciente con uveitis, ¿no? Paciente que está con uveitis, pero no tiene todavía ningún compromiso articular, no le duele la columna, no tiene artritis, nada, entesitis ni dactilitis, pero ya tiene esa lesión, entonces hay una sospecha y como no tenemos ningún anticuerpo, entonces nosotros podemos solicitar el HLA B27. Me sale positivo, iniciemos un tratamiento. Gracias, doctor. doctora, tengo una pregunta. Sí. Usted habló del test de Schober, pero también por ahí hay unas imágenes que pasó rápido. Creo que eran algunas maniobras sacroiliacas. Ah, claro, eso No lo sé cómo. estudiamos, lo he ¿Sí? pasado rápido porque ustedes eso lo vimos en el curso de semiología, el famoso test de Schober, acuérdense, eso ha sido las, las, este, las clases que se le dio en el curso de semiología, por eso que yo lo he pasado rápido. Ya. Y en cuanto a
Se me fue acá. Ya, estoy leyendo acá, cinesiterapia, la columna se refiere a la terapia de rehabilitación con hidroterapia. Sí, para todo este grupo de patologías de las espondilatopatías degenerativas, cualquiera la que se presente, lo que más le va a ayudar al paciente es la terapia en tanque de agua. Lo que pasa es que en nuestro país solamente tenemos, me parece, 2 tanques, uno en Chorrillos, ¿no? Creo que ese es, y no sé, me parece que hay otro, pero no sé ni dónde. Pero en Chorrillos es el que tienen, y todos los pacientes lo derivan allá, entonces las citas se hacen muy largas. Entonces, acá, por ejemplo, en nuestro hospital no tenemos hidroterapia. Se le sugiere al paciente pues que haga su natación, ¿no? Es más práctico, que se ponga a nadar, en algo le va a ayudar a mejorar esa columna. Estrictamente el factor reumatoide es negativo o puede salir a títulos bajos en la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, el factor reumatoide es negativo, como el anti-CCP. Ojo, este grupo de patologías que hemos desarrollado hoy día, todos estos marcadores son negativos. Puede tener un ANA positivo a título bajo, y los marcadores de inflamación, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva están positivos. Eso sí. Bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar este grupo de patologías que es la artritis reumatoide juvenil o Doctora, artritis. disculpe, Sí, disculpe que me sí, interrumpa. sí, sí. ¿Y podría presentarse, en vez de la triada clásica de artritis, uretritis y conjuntivitis, podría presentarse como artritis, uretritis y meibonitis? ¿O necesariamente tiene que ser conjuntivitis? Bueno, la triada clásica es conjuntivitis. Ya. Variantes no he visto, es el famoso ojo rojo, ¿no? Meibonitis, No, no, no. El criterio es artritis, conjuntivitis conjuntivitis. y uveitis, ¿no? Esos son los, perdón, artritis, uretritis y el famoso conjuntivitis. Esa es la triada clásica. Pero Y, recuerden que también hay la incompleta, ¿no? Se puedes poner tu síndrome de Reiter incompleto, ¿no? Si es que no está uno u otro. O sea, no necesariamente tienen que estar los 3. y el compromiso oligoarticular puede ser también en miembro superior. Puede O- haber, pero raro, ¿ah? O sea, Raro. puede ser por decir la rodilla, el tobillo y de repente una muñeca. Pero raro. Hombro Más y en lo que es en codo. miembros inferiores. No, Hombro y... raro, No. ¿ah? Ya. Raro, Está bien, raro. gracias. Y en Gracias, varones. doctor. Ojo, es en varones. ¿Ah? Perfecto, Predomina en gracias. varones. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar la artritis reumatoide juvenil. Vamos a ver que aquí no hablamos de una sola patología, a diferencia de la artritis reumatoide del adulto. Vamos a encontrar, bueno, los signos inflamatorios típicos, eso sí, dolor a la presión, aumento de calor, impotencia funcional. Y este término de artritis idiopatía juvenil va a englobar a varias formas clínicas de presentación. Entonces acá no va a ser una sola, sino vamos a ver unas 6 formas de presentación de la artritis en niños. Hay que tener cuidado, pues, porque se nos puede pasar un diagnóstico así, ¿no? Es un pequeño y se debe de controlarlo para evitar la deformación, ¿no? Que lo llevaría si es que no se trata o no se diagnostica a tiempo. Es de causa desconocida, tiene 6, por lo menos deben estar presentes este cuadro de artritis 6 semanas, y el tiempo que refieren, límite 16 años, ¿no? Hasta 16 años. Ahí nosotros podemos considerar que es una artritis crónica juvenil o una artritis reumatoide juvenil. Si tiene más, ya estaríamos hablando de una R del adulto, ¿no? Generalmente es más frecuente en niñas, comienza entre 1 a más de 3 años, bueno, tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 100.000 niños. Es diferente, bueno, vamos a ver que hay diferentes formas de presentación. Si vamos al hospital del niño, en la unidad de pediatría, obvio, vamos a encontrar una frecuencia muy grande porque ahí se derivan a todos los casos. A diferencia, pues, si vienen acá al hospital Hipólito Unanue, raro que vayan porque más vemos la R del adulto, ¿no? Entonces eso puede cambiar según el lugar que vamos a hacer la evaluación.
¿Cuáles son estas formas de presentación de la artritis juvenil? Tenemos la artritis sistémica, la oligoartritis, la poliartritis, factor reumatoide positivo. ¿Aló? ¿Aló? Apaguen su micrófono, por favor. Poliartritis, factor reumatoide positivo, poliartritis, factor reumatoide negativo, artritis psoriásica, artritis relacionada con entesitis y las artritis indiferenciadas, ¿no? Las indiferenciadas es cuando no cumple ninguno de estos criterios, entonces lo ponemos ahí. Cuando no se define de ninguna de las presentaciones que hemos mencionado. Dentro de la etiopatogenia vamos a ver de que existe, por ejemplo, en la artritis sistémica, una alteración de la respuesta inmune con activación de anómala de fagocitos. Como consecuencia va a haber un aumento de citoquinas. Genéticamente hay un polimorfismo de genes que codifican la interleuquina 6 y el factor inhibidor de macrófagos. La forma de presentación de oligo o poliarticular factor reumatoideo negativo, hay una alteración de respuesta inmune mediada con los CD4. Como consecuencia de dicha alteración hay un desequilibrio proinflamatorio y una falla de tolerancia, y este grupo de pacientes puede tener ANA positivo a títulos bajos, y genéticamente vamos a verlo asociado al HLA-A2 y el HLA-DR4, ¿no? Sobre todo el DR4 cuando es la forma de presentación de poliartritis. La artritis poliarticular factor reumatoideo positivo, puede haber una alteración en las moléculas que inducen la neovascularización, como consecuencia una entrada de células inflamatorias en la articulación con destrucción del cartílago, y genéticamente está asociado al HLA-DR4, muy parecida a la artritis reumatoidea del adulto, ¿no? Por esta forma de presentación de poliartritis factor reumatoideo positivo. La otra forma es la artritis entesitis, ¿no? En la cual hay una alteración de la respuesta del linfocito CD8 con infiltrado y entesitis. Como consecuencia, un aumento de receptor del factor de necrosis tumoral, y genéticamente vamos a encontrar una asociación con el HLA-B27, ¿no? Ya se entiende porque ya hemos llevado en esa clase de espondilopatía seronegativa. Entonces, si un niñito viene con artritis y entesitis, probablemente está en relación a este grupo de patologías. La artritis psoriásica, alteración de respuesta inmune con la respuesta de los CD8 y monocitos al superantígeno, y como consecuencia un aumento del factor de necrosis tumoral incrementado en líquido sinovial, y genéticamente un polimorfismo del gen del receptor de interleuquinas 23. Entonces, vamos a encontrar pues una susceptibilidad genética determinante de anómalas y una respuesta inmunitaria, de acuerdo también a este cuadro clínico que presente el paciente, ¿no? Esta lámina es muy importante porque dentro de la epidemiología de las formas clínicas de la artritis reumatoide juvenil, vamos a encontrar que la presentación más frecuente que desarrollan los niños es la de oligoartritis, en un 27 a 56%. Dentro de la primera infancia, pico o entre 2 y 4 años. Entonces, esto es muy importante. Si viene un niño a la consulta, por lo general va a venir pues con un dolor, inflamación en una rodillita, un tobillito, ¿no? Asimétrico. Raros son aquellos niños que vienen ya con un cuadro de poliartritis, ¿no? Ya con un componente general como la artritis del adulto, y está con inclusive factor reumatoideo positivo, está en un 2 a 7%, y más lo vemos en una infancia tardía o en la adolescencia, ¿no? Luego tenemos la poliartritis factor reumatoideo negativo entre un 11 a 28%, en diferentes picos se puede presentar. La artritis entesitis entre un 3 a un 11%, la artritis psoriásica en un 2 a 11%, y las indiferenciadas en un 11 a 21%. Entonces, de esta lámina, recordar, la forma clínica más frecuente es la oligoartritis, en un 27, casi un 60% de los pacientes lo van a presentar en esta forma, ¿no? Algo también importante es que este grupo de pacientes, así como presentan ese cuadro de artritis, también tiende a limitarse.
¿no? Presentan 1 o 2 episodios y luego desaparecen. Entonces, es algo frecuente cuando viene, por ejemplo, un adulto a la consulta y nos dice, yo tuve artritis juvenil cuando tenía, no sé, 4 años. Me acuerdo, se me hinchó mi rodilla, me dieron un tratamiento y después me curé. Y ahora que tengo 40 años, vengo a la consulta porque me está doliendo la rodilla y quisiera saber, no vaya a ser esa artritis que yo tuve cuando era niño, ¿no? Entonces, eso es lo positivo, digamos así, que esta forma clínica es la más frecuente, la oligoartritis, y también tiende a limitarse. A diferencia de las poliartritis en los niños, pues estas sí tienden a ser crónicas y pasan de niño a ser adultos, ¿no? Y son mucho más graves. Recordar que existen criterios de exclusión para nosotros determinar que es un paciente con artritis idiopática juvenil. Tenemos 6 identidades que tenemos que recordar. Si el paciente, por ejemplo, tiene psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en un familiar de primer grado, tendríamos que excluirlo de esta clasificación. Si tiene artritis de inicio después del 6º año de vida en un varón con HLA-B27 positivo. Si hay espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis, con enfermedad inflamatoria intestinal, sería un síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en el paciente o en un familiar de primer grado. Presencia del factor reumatoide con inmunoglobulina M en al menos 2 determinaciones separadas, en 3 meses entre sí, y una artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente. ¿Cómo se va a dar la artritis sistémica? Esta es una artritis en una o más articulaciones, puede ser puede ser mono, oligo o poliartritis, acompañada o precedida de fiebre. Entonces, recordar, artritis sistémica, fiebre y rash. Un rash esvanescente, o sea, tiene la fiebre y aparece este rash, como lo ven acá, no sé si se ve en la lámina, así suavecito. Se va la fiebre y desaparece el rash. Entonces, artritis, fiebre y exantema evanescente. Típico en un paciente con artritis sistémica. Además, puede haber adenomegalia, esplenomegalia, puede haber presencia de elevación de los reactantes de fase aguda, puede haber leucocitosis, trombocitosis, ¿no? Buscar, ¿cómo le llaman esto? Las adenomegalias, ¿no? Como este paciente tiene, muy, muy prominentes, y la hepatoesplenomegalia, y también puede haber derrame pleural y derrame pericárdico. Entonces es una forma de presentación un poquito grave que pueden desarrollar estos pacientes, por suerte es de frecuencia baja, no es muy común en los niños, pero tener cuidado si es que se da esta presentación. Luego tenemos la oligoartritis, y esta es la que sí siempre deben de recordarla, porque es la artritis que con mayor frecuencia van a ver en niños. Afecta entre 1 hasta 4 articulaciones durante por lo menos 6 meses de tiempo de enfermedad, y se reconocen pues diferentes categorías. Vamos a encontrar así la oligoartritis persistente, la que no afecta más de 4 articulaciones durante todo el curso de la enfermedad. Y la oligoartritis extendida, aquella que afecta más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Entonces, tener cuidado que puede haber 2 formas de presentación, ¿no? Pero recordar siempre que la oligoartritis es la más frecuente en niños. ¿Puede haber ANAS positivos? Sí, títulos pequeños, anticuerpos anticardiolipina, más o menos en un 16%. Poliartritis, factor reumatoide negativo, es aquella artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad, y la determinación del factor reumatoide es negativo. Algo típico en ellos es la forma de la micronactia, tienen acá este mentoncito pequeñito, la inserción de las orejas muy bajas y una carita muy peculiar, como pueden ustedes apreciar. Luego tenemos la poliartritis factor reumatoide positivo, esta artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad, y la determinación del factor reumatoide es positiva en al menos 2 ocasiones separadas, 3 meses entre sí en los primeros 6 meses de enfermedad. Aquí recordar que esta artritis
la vemos más en personas, en niños un poquito más grandes, y tiende a ser deformativa, como la del adulto, si es que no hacemos un diagnóstico, digamos, rápido, precoz. En el estudio de laboratorio podemos encontrar anemia, leucocitosis, velocidad de fermentación, proteína C reactiva elevado, hipergamaglobulinemia y, bueno, los anticuerpos positivos para ello. La artritis psoriásica. Puede haber artritis y psoriasis o artritis y al menos dos de los siguientes. Dactilitis, ya sabemos lo que es la dactilitis. Un punteado unguial típico de los pacientes con psoriasis, como vemos acá, como si tuviera hoyuelos en la base de la uña. Psoriasis en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces, esa es la forma de presentación de los niños, que generalmente pues hay ya lesiones psoriásicas en ese grupo de pacientes. Puede haber ANA positivo y ahí sea la famosa dactilitis, ¿no? No olvidarnos siempre de revisar los pies, ¿no? A veces no lo hacemos y a veces se nos escapan ahí signos importantes. La artritis relacionada con la entesitis, de hecho que tiene que haber pues inflamación en la inserción del tendón. Puede haber artritis y entesitis o artritis o entesitis, con al menos dos de los siguientes características: presencia o antecedentes de dolor sacroiliaca y o dolor lumbosacro de características inflamatorias, presencia del antígeno HLA-B27, artritis de inicio después del 6º año de vida en el varón, uveitis anterior aguda, que puede ser sintomática, y antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis, con enfermedad inflamatoria, intestinal, o síndrome de Reiter, o uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado. Entonces acá siempre es importante preguntar los antecedentes familiares, ¿no? De repente algunos de estos pacientes tienen una enfermedad y que nos ayudaría para el diagnóstico de este niño. Algo también importante es que siempre debemos hacer la interconsulta a oftalmología. Cada vez que tenemos un niño con un cuadro de artritis, siempre una interconsulta, porque no vaya a ser que este paciente desarrolle una uveitis y que pueda pues llevarlo a una incapacidad, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Artritis indiferenciada. Bueno, es aquella artritis que no cumple ninguno de los criterios de las 6 formas clínicas que se han desarrollado, ¿no? Que tienen uno de otro, pero no está totalmente definido en alguno de los cuadros clínicos mencionados. Entonces quedaría como una artritis indiferenciada, ¿no? Y ver la evolución, o de repente ya con el tiempo queda ya en un cuadro clínico definido. Bien, este es un resumen de lo que hemos estado mencionando. El diagnóstico nos vamos a basar básicamente, por ejemplo, en la artritis sistémica, artritis en una o más articulaciones acompañada o precedida por fiebre de al menos 2 semanas de duración, que se documenta a diario durante al menos 3 días, acompañado de uno o más de los siguientes manifestaciones: exantema eritematoso evanescente, linfadenopatía generalizada, hepato y o esplenomegalia y serositis, ¿no? Eso es importante para determinar. La oligoartritis, que afecte 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad, puede ser oligoartritis persistente o extendida. Acá tenemos las características, otro cuadro comparativo de las formas de presentación, con las características de edad, tiempo de enfermedad, en fin, y el compromiso articular, ¿no? Este cuadro es importante que lo repase. ¿Y cómo vamos a tratar a estos niños? El tratamiento es complejo, ¿no? Es muy diferente en un adulto. En un adulto pues podemos darle de todo. Acá hay que tener cuidado con los fármacos que vamos a dar. Empezaremos con los antiinflamatorios, con los AINES. Como es un niño, debemos tener cuidado con el AINE que vamos a elegir, el antiinflamatorio, ¿no? Entonces podemos trabajar en ellos con el meloxicam, podemos trabajar con el naproxeno, ¿no? Uno u otro, y vemos cómo va la mejoría, ¿no? con el tratamiento. Definitivamente lo que va a hacer es aliviar el dolor, pero no va a evitar que esta articulación se deforme. O sea,
no va a haber un control de la articulación, ¿no? Que digamos que detenga y que evite luego una lesión severa, que deje secuela en la articulación. Entonces, más que todo va a calmar solo el dolor. Entonces, vamos a necesitar fármacos que ayuden a controlar. Otros antiinflamatorios que podemos trabajar, por ejemplo, el celecoxib, el naproxeno. A veces se puede dar la dupla, pero a veces producimos gastritis, entonces mucho cuidado con ello, ¿no? Las molestias digestivas que se puedan dar, de repente agregar un omeprazol, un protector gástrico. Podemos trabajar con esteroides sistémicos siempre y cuando las manifestaciones sean graves. Por ejemplo, en la forma de presentación de artritis idiopática juvenil sistémica, ¿no? En aquel paciente que tiene fiebre, que tiene hepatoesplenomegalia, adenomegalias, derrame pleural, pericárdico. Entonces, ahí podemos darle unas dosis de 20 a 30 miligramos por kilo al día de esteroides. Si es necesario, podemos darle mini pulsos de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo al día, por lo menos darle 3 días consecutivos, en las formas de artritis idiopática de forma sistémica. Tener cuidado porque cuando usamos los corticoides a estas dosis, va a haber un incremento en el riesgo de infección, retraso de crecimiento, diabetes, alteraciones del estado de ánimo, complicaciones gastrointestinales, necrosis avascular, sobre todo de cadera, y también puede haber problemas de acné. Entonces, cuidado. Si vamos a usar los corticoides, tiene que ser porque estamos en una forma de presentación clínica sistémica, ¿no? Entonces, pero si tenemos una presentación de oligoartritis, ahí no debemos usar pues tanto corticoides, sobre todo vía oral, ¿no? O endovenoso. Ahí sí vamos a tener otras formas de poder manejar. Luego tenemos que ver si estamos frente a la presentación de oligoartritis, es decir, el paciente que tiene inflamación en una rodilla o un tobillo, previo estudio de líquido sinovial, artrocentesis, podemos nosotros poner un corticoide local, ¿no? En la misma articulación, con triamcinolona, ¿no? 1, 2, hasta 3 veces podemos aplicar y con eso bajar la inflamación de la articulación que está dañada. Entonces, está indicado las infiltraciones interarticulares cuando la presentación es de oligoarticular. Efectos secundarios de la infiltración: atrofia subcutánea o periarticular e hiperpigmentación en el sitio de inyección. Luego tenemos nosotros ya que pensar en que debemos dar un fármaco modificador de la enfermedad, así como cuando nosotros le dábamos al paciente pues con artritis reumatoide del adulto, ¿no? Sobre todo si tenemos una presentación de un cuadro de artritis reumatoide del tipo factor reumatoideo positivo de poliartritis. Entonces nosotros ahí ya tenemos que dar un fármaco modificador. Y el fármaco de elección es el metotrexato. Podemos mejorar la calidad de vida, es seguro, apropiado a largo plazo y la dosis está dada de 15 a 20 miligramos por metro de superficie corporal semanal vía oral. Se puede ir incrementando de acuerdo a cómo va mejorando el paciente y no pasar más de 20 a 30 miligramos semanal, ¿no? Es efectivo después de usarlo por lo menos de 6 a 12 semanas. Ahí recién vemos la eficacia. Si no responde, nosotros podemos ir aumentarlo, o si hay mucha reacción adversa, porque a veces el metotrexato les causa náuseas, vómitos, pasarlo a vía parenteral. Esa es otra opción. No olvidarse que cuando usamos metotrexato siempre tenemos que agregar el ácido fólico, promedio de 0,5 a cada 12 horas. Si le damos un día a la semana el metotrexato, entonces todos los demás días debemos agregar nuestro ácido fólico. Entonces eso le va a mejorar mucho las molestias digestivas que puede dar este metotrexato. La leflunomida es otra alternativa. Si es que el metotrexato es intolerante a este fármaco o no da la respuesta adecuada, podemos trabajar con la leflunomida. Si el niño pesa menos de 20 kilos, damos 100 miligramos por un día y luego dosis de mantenimiento de 10 miligramos diario. Si el niño pesa de 20 a 40 kilos, podemos dar 100 miligramos por 2 días y mantenimiento de 10 miligramos. Si pesa más de 40 kilos, 100 miligramos por 3 días y luego mantenimiento 20 cada día, así como damos en el adulto, ¿no?
¿Puede producir caída de cabello? Sí, tanto el metotrexate como la leflunomida puede dar un tipo de reacción adversa cuando damos la leflunomida. La sulfasalacina. Este fármaco modificador de la enfermedad podemos aplicarlo en aquel paciente que tiene artritis y entesitis, ¿no? En ese caso nosotros podemos darle la sulfasalacina, 30 a 50 miligramos por kilo de peso al día, máximo 2 gramos, y tener cuidado porque puede producir gastritis, ¿no? Un rash también este fármaco puede dar, entonces cuidado con la sulfasalacina, pero va muy bien para este tipo de artritis con entesitis. No olvidarse que a esto hay que agregarle también a ese grupo de pacientes lo que es la interconsulta medicina física y rehabilitación, porque va a ayudar un montón a mejorar la movilidad y las articulaciones de estos niños. Recuerden que el niño no va a venir pues de decirnos, me duele, ¿no? Lo que hace el niño es llora y no juega. Ese es el primer signo que el padre se da cuenta, ¿no? Está sentado y no juega, no salta, no brinca. Entonces, ahí ya el padre más se comienza a dar cuenta pues que definitivamente hay una articulación inflamada, de repente varias, en fin, entonces es donde lo lleva al médico para ser evaluado. Entonces, tenemos que recuperar esas articulaciones, tenemos que hacer el diagnóstico, dar el tratamiento y luego rehabilitar las articulaciones para que nuevamente puedan funcionar y el niño pues pueda saltar, correr con su tratamiento y hacer su vida pues, y su desarrollo, ¿no? Psicomotriz que corresponde, ¿no? Por la edad que tiene. Entonces, cuidado con ello. Bien, ¿alguna pregunta? Dieciocho, faltan 3 alumnos. ¿Alguna pregunta sobre lo que es la artritis idiopática juvenil? Parece que no hay preguntas, doctora. Ya, ok. Entonces, por favor, ¿te comunicaste con la doctora Noriega? Sí, Bien. quedamos en que mañana va a tener clases. Mañana viernes, Ya. sí, pues, viernes. Ajá, sí, eso. Ok. Sí, me consultó, me dijo, nadie se ha comunicado conmigo. Le dije, qué raro, porque yo les he dicho que hablen con ella y con las otras doctoras también, ¿no? Para que ya tengan sus clases. Pero bueno, si ya te comunicaste, ya coordinan las clases teóricas con ella. Sí, doctora. Bien. Ok, entonces, ya espero que la próxima semana, sin alterar sus clases teóricas, ya puedan progresivamente empezar a desarrollar los casos clínicos y iniciar sus prácticas, ¿no? Y aplicar todo lo que estamos viendo, pues, en las teorías, más lo que ustedes van a leer para aumentar, sobre todo, en la parte del tratamiento. Bien, entonces hemos terminado. Yo me voy retirando. Nos Sí, estamos. doctora, gracias. Listo. Doctora, una consulta. Sí, Respecto sí. a estas infiltraciones, los efectos secundarios se ven a partir de cuántas infiltraciones. Porque usted señaló que eran tres máximo, ¿no? O Al sea, lo año. máximo que nosotros debemos de aplicar, ya tanto para el adulto, el niño, son 3, no más. Y Ya. obvio que tú pones una primera infiltración y debe haber una mejoría, ¿no? Que el paciente mejore por decir un 20, 30%, un 40%. Entonces ahí tú te puedes animar a hacer una segunda infiltración, hasta una tercera. Pero si tú infiltras y no hay tanta mejoría, pues tampoco no hay que estar haciendo un procedimiento tan invasivo. Las reacciones adversas se pueden dar desde la primera infiltración. ¿Cuál puede ser? Que el líquido no entre a la articulación, sino que se vaya al tejido subcutáneo. Entonces, Ok. en esa zona puede cambiar de color. Se puede ver una zona más blanca, más clara, un poco retraída, porque el corticoide se ha ido al tejido celular subcutáneo o a la piel. Cuando ha debido de ingresar a la articulación, pueda que por ahí se ha extendido, entonces puede quedar una mancha más blanco, más claro o una zona con retracción. Y otra reacción adversa que puede darse es que no hayas hecho una buena limpieza y se meta un bicho y produzcas una artritis infecciosa. Entonces, por eso que para hacer una infiltración hay que hacer una buena limpieza del área, una buena asepsia del área, para que no ingrese ningún tipo de bacteria, ¿no? Que esa sería la otra complicación, una artritis infecciosa
post-infiltración. Y estas infiltraciones entonces serían cada 4 meses máximo. Porque son 3 al No, año. depende, Sí. no. O sea, el tiempo depende del cuadro clínico. Ya. Puede que tú le pones la infiltración, por decir hoy día, mejoras al 40% todo lo que estaba hinchado en la rodilla, viene a la semana, lo ves, y todavía le falta, ves que un poquito más se llena de líquido, entonces puedes hacer una segunda la siguiente semana. O sea, el tiempo puede ser en una semana, 2 semanas, o de repente, primer episodio, le infiltras, te desapareció toda la inflamación, lo solucionaste y después presenta un nuevo episodio de cada 4 o 5 meses. Pero ahí sería tu segunda infiltración. Entonces, no es que hay tiempos definidos, depende del cuadro clínico. Perfecto, doctora, gracias. Ya, ok. Doctora, pues una pregunta final, por favor. Sí, sí. Sí, ya. Se habló de los tratamientos convencionales en espondilitis y también del tratamiento biológico. Mi pregunta es la siguiente. Se habló del tratamiento biológico, el factor de el TNF-alfa, puede tener C, infliximab, etc. Me interesa saber si se administran como monoterapias o se pueden utilizar como combinados. Eso quiero saber. Ya. En niños se puede utilizar también la terapia biológica, si es que no responde con el tratamiento convencional. Le estás dando metotrexate, le estás dando lenalidomida y no responde y sigue el niño con sus articulaciones inflamadas, hinchadas. Entonces, ahí ya debes de pensar en agregar una terapia biológica. El metotrexate debe quedar de base. Casi todos estos fármacos, anti-TNF y todos los que tenemos, deben darse en base con el metotrexate, o sea, como terapia combinada. O sea, el metotrexate queda su antiinflamatorio y le agregas el anti-TNF. Se agrega. Pero ojo, para utilizar la terapia biológica debemos de hacer una evaluación, ¿no? Se debe hacer como una desfocalización, se debe buscar focos infecciosos, se debe poner todas sus vacunas para influenza, neumococo y ahora para el COVID, todas sus vacunas, ¿no? Y luego de eso ya indicar la vacunación, ¿no? Y si es en adultos, también se debe buscar problemas de tumor, de cáncer, ¿no? Que en adultos se pueda desarrollar, porque cuando se da esta terapia es tan fuerte que puede exacerbar un cuadro tumoral que esté ahí de fondo, ¿no? Latente. Y también no olvidarnos de la tuberculosis en nuestro medio. Hay que hacer el estudio del PPD, tanto en niños como en adultos, ¿no? Si sale 10 o más, pues dar isoniazida de protección, por lo menos 6 meses, y luego ya agregar la terapia biológica. Muy amable, doctora, gracias. Correcto. Ya chicos, entonces ahora sí ya los dejo. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Chicos, Ya, voy a chao. tomar la foto, chicos.